Si te has estado preguntando cómo empezar a practicar yoga, aquí en este video te voy a dar muchos consejos útiles que te pueden servir si tienes dudas como qué necesito para practicar, qué estilo puedo practicar, qué pasa si no soy flexible, entre muchas otras preguntas que tenemos cuando vamos a practicar algo por primera vez. Así que primero, súper normal tener todas esas dudas y hoy día vamos a conversar un poquito sobre la práctica de yoga y, y qué necesito en el fondo. Bueno, primero quiero recordarte para aquellos que no conocen, que nunca han practicado yoga, es que el yoga tiene muchísimos beneficios, no solamente es un beneficio físico, porque hoy día en las redes sociales sobre todo se muestran mucho como grandes posturas de yoga, hombres o mujeres haciendo invertidas, parados de cabeza, tocándose las piernas con la cabeza, etcétera. Y está bien, es parte de la práctica de yoga, pero esa es una parte muy pequeña de todo lo que significa el yoga. El yoga es mente, es cuerpo, es alma, es emociones. Entonces no es solamente las asanas. Las asanas es un 5% de todo lo que significa el yoga. Eso para que lo sepas y te quedes siempre con esa mirada más amplia del yoga, que no es solamente lo que se muestra en redes sociales, ¿ya? Para que lo consideres. Y esto también es el primer punto y creo que es muy importante, porque una vez que tú hayas decidido practicar yoga, que hayas escogido quizá un centro, una sala de yoga, puedas cuestionarte y preguntarte: ¿lo que transmiten acá es solo posturas, es solo físico o va más allá de eso? ¿Te enseñan meditación, te enseñan respiración? ¿Hay alguna intención por parte del profesor, la profesora o del director de la escuela de transmitir un poco más que solo las asanas, que solo las posturas? Yo creo que eso es muy importante, preguntárselo, cuestionárselo y observar, porque el yoga es más profundo. Eso primero. Entonces, dentro de los beneficios del yoga está obviamente que fortalece y flexibiliza tu cuerpo, hay una reducción del estrés, hay mayor conciencia corporal, mejora la concentración, ayuda al bienestar emocional, porque no solo trabaja desde el aspecto físico, sino que también trabajamos con el sistema nervioso central, equilibrando este sistema nervioso central, trabajamos con nuestra respiración, con la meditación, con nuestra mente, y todo eso es en el fondo algo muy holístico e integral, porque no somos cuerpo por separado, no somos alma por separado, no somos emociones por separado, está todo de alguna u otra forma unido, ¿sí? Entonces eso primero. Lo segundo, consejos para elegir un centro de yoga. Primero, ubicación y accesibilidad. Yo creo que hoy día, sobre todo a las personas que vivimos en ciudades donde hay mucho tráfico, sobrepoblación, de repente trasladarse de un lugar a otro es complejo. Toma tiempo, de repente estresa. Entonces, creo que es importante, si vas a practicar yoga, tener un lugar que sea accesible y que esté cerca de tu casa. Ahora bien, esto no tiene por qué ser prioridad número uno, ¿ya? O sea, si hay un centro de yoga excelente que queda a media hora de tu casa, está todo bien. Quizás vas a decidir ir a un yoga más lejos de tu casa porque, no sé, el que queda cerca de tu casa no te gustó, no te hace sentido o no es un buen centro de yoga, está todo bien. Yo solo digo que la accesibilidad y la ubicación quizá es un punto a considerar importante, sobre todo si vives en un lugar donde el traslado se hace más difícil. Segundo, prueba diferentes estilos y clases, ¿ya? Porque la práctica de yoga, por si tú no sabías, tiene muchos estilos. Si bien el yoga es solo uno, tiene su esencia y en el fondo es básicamente una cosa, hay muchos estilos de yoga. No sé si has escuchado Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, Kundalini, yoga restaurativo, aeroyoga, etc. Entonces, el yoga se puede enseñar o transmitir desde diferentes estilos de yoga. Hay yogas que son mucho más dinámicos, hay yogas que se practican con calor, hay prácticas de yogas que son súper restaurativas, prácticas muy suaves, prácticas súper intensas. Entonces, al final,
yo creo y soy partidaria de conocer los diferentes estilos y ve cuál te acomoda a ti, cuál te hace más sentido. Si realmente el profesor, la profesora o el centro de yoga tiene un conocimiento vasto de lo que significa la práctica de yoga, siempre vas a meditar, vas a encontrar los espacios de silencio en la práctica de yoga, vas a tener una relajación final y va a haber una práctica de pranayamas, de respiración, entre otras cosas. Creo que esto es básico en la práctica de yoga. Ahora, el estilo de cómo se enseñan las posturas o las asanas, o si medito primero, medito después, si el pranayama se hace antes o después, etcétera. Eso yo creo que ya está un poquito a libre elección de cómo lo va a entregar el profesor, pero sí es importante que esto esté. Ya desde mi punto de vista es muy importante que esté. Entonces, prueba. Anda a distintos lugares, llama al centro, pregunta si de repente ves que un centro quizás de yoga que te interesa cerca de tu casa dice Ashtanga Yoga o dice Kundalini Yoga o dice Vinyasa Yoga, llama, pregunta de qué se trata, pregunta si tienen niveles, pregunta si las clases son multinivel, infórmate, pregunta, anda a una clase de prueba o pregunta si tienen clases de prueba y así con calma vas decidiendo qué estilo te acomoda más a ti. En lo personal, a mí me encanta el estilo Iyengar que yo estudié y ahora también entrego la práctica de alineamiento y armónica, que es un derivado del Iyengar y que es una práctica que a mí finalmente me hizo mucho sentido y hoy en día me enseña el yoga en todos sus aspectos. ¿Qué otra cosa importante? El tamaño de las clases. Yo creo que es muy importante, bueno, más que el tamaño, creo que es muy importante que cada clase de alguna u otra forma sea personalizada. Esto no quiere decir que estés en una clase 1 a 1, ¿ya? Esto quiere decir que tú como alumno te sientas seguro, te sientas en confianza en una práctica de yoga. Entonces, para eso tienes que conocer al profesor y el profesor te tiene que conocer a ti. No tiene por qué saber tu vida íntima ni mucho más, sino que ojalá sea una clase donde el profesor te pueda ver, si tienes algún problema, si hay algo que no haces bien, si hay algo que te cuesta, si hay algo que te duele, el profesor puede acercarse a ti y decirte, oye, mira, hagamos otra cosa, etc. Entonces, para eso yo creo que ahí es donde entra un poco el tamaño, porque si vas a una clase de yoga masiva de 100 personas o a clases de yoga de 30 personas, no sé qué tan fácil será que el profesor te logre ver, ¿sí? Te logre ayudar. Entonces ahí es donde yo creo que hay que mirarlo, sobre todo si vas a ir a una parte regularmente, porque si uno de repente va a estos eventos de yoga masivos está todo bien, o si de repente hacen una clase en el parque donde se va a llenar de 30, 40, 50 personas, todo bien, porque vas a ir una vez y ya está, vas a ir a vivir una experiencia. Pero si tú quieres tener una práctica regular, una práctica donde vayas una vez a la semana, 2 veces a la semana, creo y considero que es muy importante que tengas algún tipo de vínculo con el lugar, con el profesor y de esta manera el profesor también pueda verte y ayudarte más de cerca. En mi caso, como experiencia, yo, soy profesora de yoga, tengo mi centro y en mi sala caben como máximo 10 personas. Entonces, para mí, 10 personas es lo suficiente para yo poder mirar, saber los nombres de cada una, poder ayudar y poder dar las correcciones también de forma particular. Entonces, por eso creo que lo más importante, más que el tamaño, es eso, es que el profesor pueda tener alguna conexión contigo, porque puede pasar también que haya un centro de yoga donde, no sé, todas las clases son 30 personas, pero quizá ese profesor que está ahí los conoce muy bien a todos y se ha dado el tiempo para tener, no sé, sesiones particulares con cada uno. Entonces, quizá en esa práctica de 30 va a estar todo bien porque él ya hizo un trabajo de personalización contigo, de decir, como ya me junté, ya sé que ya está allá, ya sé las lesiones que tiene, ya le dije aparte en otra sesión qué tenía y qué no tenía que hacer, ya sé que ya está embarazada, ya sé que ya tuvo un hijo recién, etcétera. Entonces, todo eso también puede funcionar en una clase de 30 si se hizo otro trabajo, quizás por otro lado, o el profesor conoce muy bien. Entonces, no quiero limitarme a que clases chicas son buenas, clases de pocas personas, bien. Quizás pueden ser de más, pero lo más importante es eso, para mí, desde mi experiencia como profesora y como también como alumna.
Ya, el equipo básico para practicar yoga. Mat de yoga y ropa cómoda, punto. Las mat de yoga son también conocidas como las esterillas de yoga o colchonetas de yoga. Sí, que son estas colchonetas rectangulares. Ahí, mientras tenga eso, todo bien. Si tienes la tuya, mejor. Si el centro de yoga te presta, bien. Pero es importante tener una mat de yoga, sobre todo si, no sé, vas a practicar desde tu casa, con videos de YouTube o en línea. Tener tu mat de yoga te ayuda muchísimo. Y la ropa cómoda también es importante. Ropa cómoda, buzo, calza, short, lo que para ti sea cómodo, pero que te puedas mover libremente. Eso. Y por último, algunas cosas, algunos tips importantes para tu primera clase de yoga. Llega temprano para que te puedas acomodar, para que puedas conocer el lugar, para que puedas conocer al profesor o a la profesora. Apaga tu teléfono, eso también es importante en la práctica de yoga. Quizás estas cosas para quienes ya llevan tiempo practicando van a decir, ay, pero es que es obvio. Pero quizás no para todo es obvio, porque si no conoces el yoga, no tienes ideas qué significa, qué se hace ahí, quizás para ti es normal entrar con el celular y mientras estás haciendo una postura tomarlo y responder un mensaje, o como en el gimnasio, por ejemplo, o no sé, a veces los que están practicando otro tipo de rutina o ejercicio, pueden quizás estar en el gimnasio, levantar unas pesas, mirar el celular, responder mensajes mientras pedalean, puede ser, pero en la práctica de yoga esto no es recomendable porque la idea es que puedas estar conectado contigo misma, contigo mismo, que no tengas otras distracciones. Entonces el celular yo no lo recomiendo mucho en la práctica de yoga para poder estar ahí ahora en esa conciencia con lo que estás haciendo y sobre todo con tu cuerpo en ese momento. Y lo otro muy importante es informar a tu instructor, profesor, profesora, si eres principiante, si tienes alguna lesión, si has tenido una enfermedad o tienes una enfermedad, operación reciente. Esto es muy importante porque hay personas que a veces se lesionan en la práctica de yoga y muchas veces le echan la culpa al yoga, pero también una responsabilidad súper grande decirle al profesor. Y está bien que también como profesores tenemos que preguntar a alguien lesionado hoy día, a alguien con algo en especial, es primera vez que vienes, creo que son cosas importantes y básicas que debe hacer un profesor, pero puede ser que el profesor ese día no lo hizo, se le fue, no sé, tú como alumno tomando esa responsabilidad de decirle, oye, es primera vez que vengo, oye, nunca he practicado, tengo una lesión, me operaron hace poco, tengo esta enfermedad, tengo una discopatía, tengo una hernia, tengo escoliosis, etcétera. Todas esas cosas, toda esa información es súper importante para un profesor, para mí obviamente también, yo soy profesora hoy día y me dedico a transmitir esta práctica y cuando llega una persona, para mí lo fundamental es, bueno, tu nombre primero, has practicado yoga antes, tienes alguna lesión, porque de esa forma yo te puedo ayudar. Y no es para limitarte o para decirte tú no puedes, es para ayudarte, porque muchas veces, por ejemplo, personas que vienen con algo muy potente, por ejemplo, no sé, se fracturaron hace poco o tienen una hernia donde le están diciendo que tiene que operarse y llegan a una clase y quieren practicar en grupo, quizás no es el momento, quizás tienen que tener 1, 2, 3 sesiones particulares antes y después poder incorporarse a una práctica grupal, y eso no es porque uno quiera limitar a alguien ni decirle que no, ni rechazar, es todo lo contrario, es un cuidado para la persona, ¿sí? Entonces creo que eso también es muy importante. Y bueno, en otro video voy a explicar un poquito más de qué se tratan los distintos estilos de yoga, porque así también puedes conocer y desde esta sabiduría un poco desde la teoría decir, ya quizá este me gusta más por lo que dice, bueno, ahí lo pruebas, pero eso va para otro video donde te lo voy a explicar más en detalle. Pero en conclusión de todo esto es, independiente del estilo de yoga, el centro que elegiste, escucha siempre tu cuerpo, escúchate a ti mismo, a ti misma. Todos los días el cuerpo está distinto, hay veces que amanecemos con más energías, con menos energía, hay veces que nuestro cuerpo está más ágil, está menos ágil, etcétera. Entonces es importante que donde vayas a practicar yoga, escúchate tú primero, escucha cómo está tu cuerpo y respeta tu propia anatomía, tu momento, sobre todo también las mujeres que pasamos por periodos hormonales distintos durante el mes. Escúchate. Eso. Si te gustó este video, si te hizo sentido, suscríbete al canal, dale un me gusta, puedes comentar lo que quieras comentar. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.